Hola, bienvenidos a este primer video. En esta ocasión vamos a hablar de mi experiencia cursando el primer año de la carrera de medicina. Si llegaste a este video quiere decir que la información oficial que se encuentra en la página de la universidad no fue suficiente. Lo cierto es que la página de la universidad te da el plan de estudio en el cual dice que son como 8 materias en primer año. Lo cierto, que te lo voy a resumir de esta manera, es que el primer año de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata consta de 4 materias troncales, 4 materias importantes y obligatorias, las cuales son histología, citología y embriología, alias histología, anatomía, biología y ciencias sociales y medicina, también llamada sociales. Como verán, el orden de las materias no es alfabético, lo puse en orden de dificultad. Obviamente esto es subjetivo, esta es mi experiencia, así que histología fue la más difícil para mí. Más allá de toda la dificultad que le otorga esta materia, sin duda fue una de las cursadas más lindas que tuve. Me acuerdo que cursaba los viernes, tenía una profesora que era súper buena dando clases, era excelente docente y estaba junto con su ayudante, que no era nada más y nada menos que su hija, y estaba a punto de recibirse de médica. La verdad fueron unas clases muy lindas, tenían una dinámica para explicar los temas. Lo cierto es que hay temas que son muy, pero muy tediosos. La mayoría son con respecto a embriología. Estudiar el desarrollo embrionario muchas veces cansa, pero ellos lo hacían súper ameno y los temas eran muy entendibles. ¿Cuál es mi consejo para esta materia? Que la lleven al día. Sé que esto se lo van a repetir muchas veces, es muy complicado llevar una materia al día, pero una materia que tiene tanto contenido y que requiere tantas horas de estudio, no hay que colgarla, como decimos acá. No hay que dejarla estar, porque cuando querés acordar te debes como 5 temas y los temas tienen mucha cantidad de información con respecto a las otras materias. Anatomía. Bueno, ¿qué pasó con anatomía? No voy a decir que es una materia fácil porque no lo es una materia bastante complicada, es mucha información, es mucha memoria, cuesta agarrarle la mano para estudiarla porque no es algo teórico que se tenga que estudiar con descripciones ni nada, sino es algo más visual, ¿sí? Y llevar esa práctica a la hora del estudio puede llevar un poco de tiempo. Cuando cursé presencial era en laboratorios, ¿sí? En los laboratorios de anatomía, ahí teníamos las mesadas en donde veíamos los preparados, sí, los preparados. Esta cursada tiene más horas, eran 2 días a la semana, en los cuales veíamos 2 prácticos distintos, eran más días los que cursábamos, por ende eran más horas de estudio a la semana, porque la idea era llegar con el tema leído, más o menos estudiado, para entender qué era lo que estabas viendo, porque si no, no se puede aprovechar el práctico como corresponde, pero bueno, sí, llevaba mucho más tiempo. La cursada fue muy linda, era donde me hice mis primeros amigos en la facultad, era un grupo bastante numeroso, que después quedamos más poquitos, pero lo cierto es que ahí fue cuando vi verdaderamente el filtro, el famoso filtro que se le dice a primer año. ¿A qué me refiero con esto? Que después del primer examen pasamos de ser como 120 a ser 30 o 25 dentro del laboratorio. Muchas personas o decidieron dejar la carrera por motivos personales o el parcial no lo pudieron aprobar, entonces perdieron la cursada. Quedamos muy poquitos y se vio mucho en anatomía. ¿Cuál es mi consejo para anatomía? Que aprovechen los prácticos, que aprovechen a los profesores, que a la hora de estudiar estudien con dibujos, pero no abusen de los dibujos, porque el néter es muy lindo, pero cuando uno va a la práctica se encuentra con la verdadera expectativa realidad. Biología. ¿Qué decir de biología? Biología es el terror de primer año. Biología es del que todos hablan en la biblioteca. Yo me acuerdo que llegué, me senté en la biblioteca y había muchas personas estudiando biología, muchas personas asustadas con los ejercicios de biología, personas que habían recursado el año por biología. Entonces ya eran muchas situaciones que a uno lo tenían muy asustado. Yo empecé a hacerme mis amigos en biblioteca y cada vez tenía más y más miedo a esa materia. Resulta que llegó el parcial más temido de primer año, en el que desaprueba el 70%, que la mayoría recursa, que la mayoría deja la carrera, etcétera, etcétera.
Resulta que nos preparamos con tanto miedo para el parcial que de todos mis amigos todos lo aprobamos en primer fecha. No sé si era más un mito de esa materia o que de verdad estábamos tan asustados que el 100% de nuestro tiempo se la dedicamos a esa materia y terminó todo por suerte saliendo muy bien. La cursada de biología se basaba en ir a ver el teórico se daba en otra aula que no era en el predio de la facultad, sino que estaba en otra sede, en la ciudad. Entonces íbamos ahí, mirábamos el teórico, que duraba creo que 1 hora y media, y nos volvíamos a nuestras casas. Ya con esa información intentamos resolver el trabajo práctico en nuestras casas y después íbamos a la clase en donde en el trabajo práctico íbamos a corregir los puntos que teníamos y los puntos que nos faltaban nos los explicaban ahí. Entonces esa era la cursada, ese era mi método de estudio. Lo cierto es que no me enfocaba mucho en la teoría, siempre intentaba hacer los trabajos prácticos, utilizaba el teórico y con eso me bastaba a mí para ir a los parciales. Consejo para biología. Bueno, por más que parezca un mito, lo cierto es que sí, el primer parcial es bastante difícil y lo sigue siendo en virtualidad. Así que mi consejo es que obviamente tengan los TPs al día, los trabajos prácticos al día, que resuelvan todos los ejercicios del trabajo práctico y de los adicionales, porque así tal cual esos ejercicios ingresan al parcial. Sociales. Cuando uno describe el primer año de medicina, siempre se olvida de sociales. Todos hablamos de anatomía, hablamos de cómo sufrimos en el parcial de biología, hablamos de histología y también sus parciales, que eran bastante complicados, pero siempre nos olvidamos de sociales. ¿Alguien puede, por favor, pensar en sociales? Bueno, sociales es una materia en la que uno cursa, habla de temas controversiales, son temas muy interesantes, obviamente relacionados a la salud. Después llega el parcial, esta materia es una materia cuatrimestral, las 3 que mencioné antes son anuales. Esta materia cuatrimestral, el parcial está más o menos por julio y suele ser un parcial bastante accesible. Mi consejo para sociales es que intenten aprovecharla, porque más allá de que muchos colgamos esta materia y no le prestamos atención, lo cierto es que tiene temas que son muy interesantes, temas que normalmente no se discuten en otras materias y que está bueno ya desde el primer año poder abordarlos como corresponde. Ya para finalizar, obviamente hay muchos temas para hablar con respecto a esto, esa no fue toda mi experiencia, también pasé por otras situaciones, yo me mudé a una ciudad nueva, fueron muchos cambios en mi vida que hicieron esta situación un poco más compleja. Así que son temas que se pueden charlar en otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá, un saludo a mis alumnos que fueron los que me inspiraron para poder hacerlo, con todas sus dudas que tenían. Así que un beso grande y nos vemos en el próximo.